Bendiciones, hermanos. Dios se les bendiga. Amén. Estamos aquí. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este nuevo amanecer y la misericordia que ha tenido con nosotros en este día. Nos ha dado un día radiante y hermoso. Queremos leer en la palabra, en Salmo 107. Salmo 107, si se pueden poner de pie. Vamos a leerlo del 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Amén. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor Padre. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres quien nos da libertad, Señor. Tú eres quien nos libra, Señor. Tú eres nuestro roca fuerte. Amén. A ti, Señor, clamamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús te adoramos. Queremos cantarte, Señor. Amén. Queremos cantarte, Señor. Gócense los pueblos. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz, para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contar, tu gracia que nos da, profundo gozo, amor sin fin, vida eterna. Todos juntos. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Ya es la tierra y su
Amén. Gracias, Señor Padre. Tú eres que rompe nuestra cadena, Señor. Tú eres que lo libra, Señor Padre, de la muerte. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Así queremos cantarte. Hay libertad en ti. Amén. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Ustedes son. Al que el Hijo Hace libre, es libre, en verdad. Una vez más. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. al que el Hijo hace libre, Es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Amén, aleluya. Gracias, Señor Padre. Tú eres nuestra roca, Señor. amén. Hay libertad en ti. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre.
eres tú, Señor. Y hoy cantamos que tú eres nuestra roca eterna. Amén. Y en Él somos fuertes. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es justificado por la fe. Cántale conmigo. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad
alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre Santo, por este momento que tú has tenido con nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor Padre. Abre todo nuestro ser, Señor Padre. Bendice al predicador, Padre, que en esta mañana, Padre, tiene palabras, Señor, de ti para nosotros. Bendícenos, Señor Padre. En el nombre de Jesús te Mark Landis fue un filántropo sumamente rico que es recordado porque donó cientos de obras de artes a los museos de todos los Estados Unidos. Un gran coleccionista y donador de artes. Ahora, al pasar de los años, se descubrió que todas las obras de arte que él había regalado eran falsificadas. Ninguna de ellas eran original. Y sorprendentemente aquel hombre nunca cayó preso. ¿Cuál fue la razón? Él nunca cobró por regalar estas obras de arte. Fueron regalos que él hizo y muchos de los museos a los cuales él le regaló aquellas afamadas obras de arte nunca se quejaron con él para no ser avergonzados públicamente. Estas pinturas eran falsificadas. Fueron pintadas por él mismo y él se encargó de darle un aspecto antiguo a estas obras de arte o supuestas obras de arte. Ahora, yo estoy pensando con respecto a la falsificación, que es una gran realidad en medio nuestro. Se falsifican muchas cosas, no solamente las obras de arte. Ahora, yo pienso que hay un aspecto a considerar, que la más grande de todas las tragedias es tratar de falsificar la fe. Una fe falsa es la más grande de todas las tragedias. ¿Por qué? Porque no solamente tiene repercusiones terrenales, sino que también la Biblia nos enseña que una fe falsa tendrá repercusiones eternas. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser conscientes de tener una fe falsa? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros el hecho de saber si estamos autoengañados con respecto a nuestra relación con Dios? Con esto en mente te invito a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, el medio hermano de Jesús. Verso 1, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La NTV lo dice de la siguiente manera: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mi saludo. Lo que me propongo a la luz de este texto es que podamos ver que la evidencia de una fe genuina, de una fe verdadera, es una vida transformada. La evidencia de una fe verdadera es una vida transformada. Con esto en mente te invito a que podamos orar y presentar este sermón delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Una vez más venimos delante de ti suplicándote, oh Dios, que así como nos has permitido adorarte por medio de las alabanzas entonadas delante de ti y para tu gloria, nos permitas adorarte escuchando tu palabra. No solamente nos dé, Señor, el escuchar tu palabra, sino el hacerla por medio y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Por Jesús te lo pedimos. Amén. La prueba de una fe genuina, de una fe verdadera, es una vida transformada.
Ahora, ¿cuál es ese tipo de fe salvadora? Y es interesante que al hablar de fe salvadora nos estamos refiriendo a este tipo de fe que va más allá de un simple conocer de Dios o de un simple escuchar acerca de Jesús. Al hablar de fe salvadora es este tipo de fe que nos da una correcta relación con Dios. Y hay personas que piensan tener esta fe y que realmente no la tienen. Ahora yo creo que al llegar al final de año es propicio nosotros meditar, reflexionar si realmente nosotros estamos en la fe verdadera o si hemos sido engañados por una fe falsa, como fueron engañadas aquellas personas por Mark Landis. Y lo primero es que creer en Jesús, la fe verdadera, es más que simpatizar por Jesús. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana es, la fe verdadera es más que simpatizar por Jesús, pero también implica creer en Jesús. Y no solamente creer, es caminar con Jesús y finalmente implica confiar en Jesús. La fe verdadera, primer encabezado, es más que simpatizar por Jesús. ¿Quién es el autor de esta carta? Santiago, medio hermano de Jesús. Pero realmente Santiago, nosotros lo conocemos en el Evangelio, no simplemente por ser un discípulo de Jesús, sino por ser un incrédulo. A pesar de ver la vida de Jesús, a pesar de tener un hermano perfecto, un hermano mayor perfecto como Jesús, Santiago, las Escrituras nos dicen que él no era un creyente. De hecho, una de las acusaciones que hicieron los fariseos contra Jesús fue decirle, su madre, sus hermanos están con nosotros, están del lado de nosotros. Ahora, ¿para qué escribe Santiago esta carta? Santiago escribe esta carta para perfectamente cristianos que a pesar de haber abrazado la fe, ellos entendían que no era necesario vivir y evidenciar sus buenas obras. Y el propósito de Santiago es que ellos puedan reflexionar. Y uno de los textos claves de esta carta es el que Santiago nos dice que una fe sin obra está totalmente muerta. El creyente evidencia su fe al vivir de acuerdo a esa fe que ha tenido. Evidentemente Santiago, el medio hermano de Jesús, no creía en Jesús cuando Jesús estaba vivo. Y es ahí entonces donde por la incredulidad de él, Jesús fue en un momento determinado atacado. Ahora, no solamente es el problema de Santiago como medio hermano de Jesús. Mucha gente dice creer en Jesús, pero el Jesús que ellos hablan o que ellos promueven es un Jesús histórico. Un Jesús tipo Che Guevara, que es un buen hombre, que da buenos consejos, que tiene algunas frases motivadoras. De hecho, Mahatma Gandhi creía o decía creer en ese Jesús. Y cito, escucha lo que decía Gandhi acerca de Jesús. La gentil figura de Cristo, tan paciente, tan amable, cariñoso, lleno de perdón, que enseñó a sus seguidores a no tomar venganza ni represalias cuando se es abusado o golpeado, sino a poner la otra mejilla cuando sufres el agravio. Pensé que Jesús fue un buen ejemplo de un hombre perfecto. Fin de la cita. Este es el Jesús que mucha gente dice creer. Y lamentablemente muchos que se dicen ser cristianos, ese es el tipo de Jesús que ellos tienen. Es un Jesús buena gente, histórico, perfecto, que da buenos regalos, una especie de Papá Noel. O como dijo el científico Albert Einstein, soy judío, pero estoy cautivado por la luminosa figura de Jesús el Nazareno. Al leer los evangelios siento su presencia real, su personalidad palpita en cada palabra del evangelio. De hecho, aún el Corán presenta a Jesús como un profeta mensajero que viene de parte de Dios. Ahora, ser creyente es más que simpatizar por la causa de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan en algún momento de nuestra historia pasada? Vinieron unas pulseras que tenían WWJD. What would you? ¿Qué haría Jesús? Y lo que esto propugnaba era que cada vez que una persona tuviera la inclinación a pecar o a tomar una decisión, mirara la pulsera y dijera, wow, ¿qué haría Jesús?
y actuara conforme a Jesús. Quizás le diera una especie de poder, un superpoder que le motivara a ser como Jesús. Ser cristiano es más que simpatizar por Jesús. Pero también hay un segundo aspecto. Ser creyente es más que simpatizar por la causa de Jesús. Hay mucha gente que simpatiza por la causa de Jesús. Mucha gente que son pro familia, que son pro buenos principios, que están en contra del adulterio, que están a favor de la unidad familiar, del matrimonio. Pero eso no significa que sean creyentes. Eso no significa que sean seguidores de Jesús. El hecho de que estén viviendo de acuerdo a la ideología de género, o en contra más bien de la ideología de género, no necesariamente los convierte en un seguidor de Cristo. Ser cristiano es más que simpatizar por las palabras de Jesús. No es simplemente sentir curiosidad por las enseñanzas de Jesús. Muchas personas seguían a Jesús porque les hablaba con autoridad, porque les gustaban las enseñanzas de Jesús. Se derretían con la capacidad oratoria de Jesús, pero no les interesaba ser discípulo de Jesús. Ser creyente, tener una relación correcta, una fe verdadera con Dios, implica ser más que un simpatizante por las palabras de Jesús. ¿Cuántas personas usted y yo vemos en las redes sociales retuiteando versículos, recomendando mensajes o predicaciones que ellos no leen? Quizás deberíamos decir esas palabras que Jesús dijo: médico, cúrate a ti mismo. Esas palabras que lees, hazla vida. La Biblia registra en Juan capítulo 3 un fariseo llamado Nicodemo, el cual fue a Jesús pensando que era bueno, que él era perfecto, simplemente para darse cuenta que estaba perdido, que era un vil religioso sin esperanza. ¿Cuántas personas se creen ser seguidores de Jesús y confunden el tener una fe verdadera con una religión muerta? Ellos tienen versículos bíblicos, pero no tienen la verdad de Dios viviendo en sus corazones. Ellos tienen un conocimiento externo de Jesús, pero no se someten al señorío de Cristo. Ellos conocen un Jesús histórico que nació en un pesebre y quizás celebran en Navidad el nacimiento de Jesús, pero Jesús no ha nacido en sus vidas. Jesús no ha transformado su vida. Y se hace evidente que ser seguidor de Jesús es más que estar simpatizando por la causa de Jesús o ser un simpatizante por Jesús. ¿Qué implica tener una fe verdadera? Ser seguidor de Jesús implica creer en Jesús. Versículo 1 de Santiago. Mira cómo él lo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago no está apelando a ser el hermano de Jesús. Él pudo haberlo dicho de esa manera. Santiago, el hijo de María, hermano de Jesús. No. Él ha creído en Jesús. Él es un creyente. Y no simplemente un creyente, él se define como un esclavo de Dios. Cada creyente, el llamado que Jesús hace es a la esclavitud, es a ser su discípulo, es a seguirle. Jesús vino a liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, para hacernos esclavos de su voluntad para vida eterna. Estábamos esclavos al pecado para muerte, pero por medio de la sangre de Cristo tenemos una esclavitud que nos lleva a la vida eterna. Santiago es el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Su voluntad está sujeta a la voluntad de Dios el Padre. Su vida está gobernada por la voluntad de Dios el Padre. Las decisiones que toma están determinadas por la voluntad de Dios el Padre. Su caminar, su pensar, todo está dirigido por Dios Padre. Ser creyente es creer en Jesús. Y Jesús había marcado la vida de su hermano Santiago. En un antes y un después de esa relación que él tenía. Su fe estaba en el hecho de haber confiado para vida eterna en Jesús. Y no simplemente ver a Jesús como un fanático de Jesús, sino creer en Jesús. Él es el esclavo.
Ahora nosotros debemos entender, hermanos, que no solamente era Santiago, sino que la Biblia habla de esos seguidores de Jesús, que eran esclavos de Jesús. Epafras, Timoteo, Pablo, Pedro, Judas, el otro hermano de Jesús, Juan, se vieron a sí mismos con esto, con este título, dulos, esclavos, llamados a servir a Jesús. Ahora, la palabra de Dios es cómo, la pregunta es cómo tú te ves a la luz de esta palabra que Dios nos da en esta mañana. ¿Te ves tú como un esclavo de Jesús? ¿Te ves tú como un seguidor que está cumpliendo con el mandato de Dios? Cuando tienes que tomar una decisión y tienes en un lado la voluntad de Dios y la voluntad de tu carne y de tus decisiones, ¿quién gana? Esto es interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros alegamos no conocer la voluntad de Dios porque sabemos que en el momento que la entendamos, en ese mismo momento estaremos compelidos a vivir por esta voluntad de Dios. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, reos de la condenación eterna, pero por medio de esa fe verdadera que nos conduce a Jesús, por medio de creer en Él, nosotros tenemos esperanza y vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. De tal manera nos ha amado Dios que ha entregado a su Hijo para que Él venga y sea la propiciación de parte de Dios y rescate por nuestros pecados. Jesús es la única provisión de Dios para salvación de los pecadores, de aquellos que crean en Él para vida eterna. Por lo tanto, es una fe que te cambia. El creer en Jesús se hace evidente por la transformación. La propia vida de Santiago es un ejemplo de eso. Y no solamente de Santiago, sino de todos aquellos que han creído en Jesús, ha sido evidente por medio de la transformación de la vida. La fe verdadera es una fe que transforma, es una fe que cambia a los pecadores, es una fe que levanta al muerto espiritual y lo lleva a la vida eterna. Hay una distinción. Ahora, amados hermanos, la pregunta es: ¿en quién tú crees? ¿Dónde está tu confianza? Y esto es interesante porque Santiago tenía muchas razones para confiar en sí mismo. Él era el hermano de Jesús, era hijo de María, era principal en la iglesia de Jerusalén, pero él se define como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿a quién tú estás sirviendo? Si realmente tú te puedes identificar con esa fe que te lleva a la obediencia. Ahora, ¿qué hemos visto? Una fe verdadera es más que simpatizar por Jesús. Implica creer en Jesús, pero también implica caminar con Jesús. Versículo 1, parte C. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué había pasado con esa tribu? Ellos, fruto de la persecución que se desató en Jerusalén, estaban corriendo, estaban dispersos, habían tenido que abandonar sus hogares. Santiago está pastoreando estos hermanos a la distancia. La fe verdadera muchas veces te va a llevar a tener que dejar tu comodidad, a sufrir por la causa de Cristo. Estas 12 tribus estaban dispersas. Judíos que al abrazar la fe estaban siendo perseguidos por su fe, sufriendo por la causa de Cristo. No habían cometido ningún delito y estaban siendo perseguidos, menospreciados. El Evangelio sufrió persecución en la antigüedad, el Evangelio sufre persecución en el día de hoy, el Evangelio seguirá sufriendo persecución. El mundo mató a Cristo, el mundo rechaza todo aquel que viene de parte de Cristo. Santiago les está diciendo: les escribo esta carta a ustedes, los creyentes que están dispersos en el mundo, reciban mis saludos. Ustedes están dispersos, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Ustedes están dispersos, pero aún así están permaneciendo fieles a la voluntad de Dios. Ustedes están confiando en esa obra gloriosa de Jesucristo, caminando con el Señor. Hermanos, y esto debe marcar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado al sufrimiento
al punto de dar la vida por Cristo. Y debe retarnos a nosotros. ¿Con qué facilidad nos distraemos en este mundo caído? ¿Con qué facilidad dejamos de concentrarnos? ¿Con qué facilidad dejamos de meditar en las grandezas del Señor? ¿Con qué facilidad desaprovechamos la gloriosa oportunidad que tenemos de leer y meditar las Escrituras? ¿Cuánto darían esos países comunistas, esos países en China, para poder tener un lugar donde puedan adorar a Dios abiertamente? ¿Qué darían estos hermanos creyentes en esos países musulmanes para poder abrir, ojear, memorizar libremente las Escrituras, leerla en un parque públicamente, cantar a todo pulmón la grandeza de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo? Y tú y yo, que tenemos la oportunidad, muchas veces no la aprovechamos como deberíamos. Una fe verdadera implica caminar conforme al propósito de Dios, pero confiando en la voluntad de Dios. Y esto es lo que Santiago le está transmitiendo. Reciban mis saludos, reciban mi gozo, reciban mi bendición de parte de Dios. Ustedes están siendo perseguidos, ustedes están dispersos, pero ustedes pueden confiar en Dios. Implica no solamente caminar con Dios, la fe verdadera, implica confiar en Dios. A pesar de las circunstancias difíciles que les había venido, Santiago les insta a ellos a confiar en Dios. Y más adelante él les insta a regocijarse, sabiendo que estas pruebas han de producir fruto, han de producir entereza de carácter, han de producir madurez en ellos, al saber que Dios está en control, al recordarles que la mano poderosa de Dios está para protegerle. Ahora, tú y yo hemos pasado por muchas situaciones difíciles en este año. Y quizás podemos sentir que Dios no está en control en algún momento. Quizás podemos sentir temor ante el futuro. Se pronostica gran tragedia para el año próximo. Mucha incertidumbre económica, de salud, quizás laboral. Ahora, yo no estoy aquí como pastor para profetizarte que todo te saldrá bien en el año que viene. No, hermanos. Quizás algunos moriremos, perderemos la vida en esta pandemia. No lo sabemos, hermanos. Pero sí sabemos que si hemos puesto nuestra confianza en Dios, si somos más que espectadores de Jesús, más que simpatizantes de Jesús, si hemos creído en Jesús, confiando en la obra gloriosa en la cruz del Calvario y en la ayuda del Espíritu Santo, permanecemos confiando en esa fe, confiando en esa esperanza gloriosa, a pesar de la muerte, Él nos levantará. Tenemos esperanza gloriosa en Cristo. Si al someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, podemos confiadamente esperar delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todas las cosas. Hermanos, que Dios en esta hora nos ayude al finalizar este año poder reflexionar en estas verdades y no ser engañados por una fe falsa. Si realmente eres tú un simpatizante de Jesús, alguien que mete la cabeza cada domingo en una iglesia, escucha un sermón como este y vuelve a la rutina de la cotidianidad de la semana. O si realmente eres tú un creyente que estás dispuesto no solamente a simpatizar por la causa de ese Jesús histórico, de ese Jesús que dice palabras verdaderas y que enseña con autoridad, sino también a creer en esa verdad. Y si tú has creído, ¿estás tú caminando con Jesús? Caminando como un discípulo, siendo un discípulo de Jesús. Evidentemente, hermanos, que sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podemos nosotros hacer. ¿Recuerdan el apóstol Pedro? En algún momento Jesús le dice: Pedro, el enemigo me ha pedido zarandearte, sacudirte, Pedro. Y Pedro le dice: no, yo no soy como los demás. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, Jesús. Pedro, no, escúchame, Pedro. Pedro no escuchó. No, Pedro estaba confiado en su fortaleza, en su carácter, en su valentía. Y no estaba escuchando la palabra de Jesús. Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro tampoco escuchó la advertencia de Jesús.
Pero fue necesario en medio de la prueba de la negación, él recordó las palabras de Jesús. Pero es maravilloso cómo fue restaurado. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Señor, tú sabes si realmente yo te amo. Tú sabes, Señor, que realmente yo te amo. Hermanos, que Dios nos ayude, al igual que Pedro, a poder confiar. Y al igual que Santiago, no solamente en simpatizar por la causa de Cristo, en creer en Cristo, y que esa fe nos lleve a caminar por Cristo, estando dispuestos, aún como lo hizo Pedro y como lo hizo Santiago, ofrendar nuestras vidas por Cristo. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos, y una vez más exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias, oh Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder reflexionar sobre nuestra fe. Dirígenos al finalizar este año y llévanos a entender grandemente que sin ti no podemos vivir. Ayúdanos cada día a vivir para tu gloria. Te pedimos una vez más, oh Dios, que nos sostengas, que guarde tu pueblo en medio de las pruebas y de las dificultades. Sabiendo, Señor, que el mundo siempre ha sido hostil contra tu causa, nosotros no seremos la excepción. Danos la valentía, danos el valor. Guarda a tu pueblo en medio de las pruebas, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.